Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo el pastor Pedro Terán. Espero que hayas pasado una semana espectacular, súper bendecida, que el Señor haya tratado con tu vida, que haya restaurado tu vida, que hayas crecido a nivel espiritual. Esta semana la reflexión se llama La sujeción trae bendición. Pero antes que nada, vamos a orar. Padre amado, te damos gracias. Gracias por tu presencia, gracias por tu bendición, gracias por tu corrección, por tu exhortación. Gracias porque, Señor, nos guardas, nos proteges. Gracias porque, Señor, siempre provees fielmente a la mesa los alimentos de cada día. Gracias por tu inmenso amor y tu cuidado hacia nuestras vidas. Te pedimos en esta hora, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra en cuanto a este tema. La sujeción trae bendición. Señor, ayúdanos a entender y que esto nos pueda ser mejores cristianos cada día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Te voy a pedir por favor que me acompañes a la primera epístola del apóstol Pedro y vamos a ir al capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 13. Dice su palabra: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Vaya, para ponerte en contexto, el apóstol Pedro está escribiendo que nos sometamos a las autoridades en un imperio romano totalmente violento. Estaba gobernando y el César era Nerón. Nerón había llegado a esa posición a los 16 años. A los 17 ya había cometido su primer asesinato. Había envenenado a alguien. Ese Nerón, que habla la historia, 3 veces trató de matar a su propia madre y no pudo hacerlo, entonces la mandó a matar. Ese Nerón, cuando el Senado una vez se le volteó, una vez estuvo en contra de él, y con toda la razón,
asesinó a la mitad del Senado. Ese Nerón fue el que en su locura una vez incendió Roma y culpó a los cristianos. Y después los mataba, los perseguía, los asesinaba y los colgaba en los postes y le prendía fuego para iluminar la ciudad. Ese mismo Nerón era el que en el Coliseo echaba a los cristianos para que se los comieran las fieras, los leones. Y si alguno quedaba vivo, lo remataban los gladiadores. A ese Nerón está escribiendo Pedro, está escribiendo esta epístola, esta carta a personas que estaban en Asia Menor. Es lo que llamamos ahora Turquía. Estaban más o menos dispersados geográficamente en toda esa zona. Y le está diciendo, sométanse. Difícil y duro, ¿no? Es como si a nosotros, y todavía nos cuesta, a los venezolanos nos dijeran, y tenemos que hacerlo los cristianos, orad por nuestras autoridades, clamar por ellos, que el Espíritu Santo haga la obra en cada uno de ellos y se puedan arrepentir y seguir el camino del Señor. A nosotros ya con 21 años de este gobierno, todavía el Señor nos dice a través de su palabra, sométanse a las autoridades. Ahora, ¿para qué someterse a las autoridades? La palabra lo dice y ahorita vamos a analizar algunos versículos en particular. Pero es para que las personas que nos escuchan y nos ven glorifiquen al Señor y digan, esta gente es cabal, esta gente honra a todas las personas, esta gente respeta a todas las personas, esta gente son buenos trabajadores, se sujetan a su jefe, esta gente tienen buenos matrimonios, se sujetan la esposa al esposo y el esposo también a la esposa. Esta gente, los hijos se sujetan a los padres. Esta gente obedece las leyes. Esta gente es de fiar. Esta gente que se someten unos a otros, definitivamente son de otra galaxia. Y entonces así glorifican a nuestro Señor. Yo te voy a pedir que me acompañes a Efesios capítulo 5, versículo 21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Qué difícil, ¿no? Someterte a otra persona. Sobre todo nosotros en esta cultura de América del Sur, latinoamericana, donde nos enseñan a seguir adelante, así nos llevemos por delante a quien sea. Qué difícil cuando nos dicen sométanse unos a otros. Y te voy a pedir también que me acompañes a Romanos, porque también el apóstol Pablo, al igual que Pedro, nos da un consejo que tiene que ver con el tema que estamos tratando hoy. Romanos capítulo 13, y vamos a leer los versículos 1 y 2. Dice Pablo, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Entonces, esto es dedicado, esta palabra, en aquella época fue dedicado y es dedicado todavía en este siglo XXI, en este 2021, a esos miembros de una iglesia, a esos cristianos que son rebeldes. Esos cristianos que dicen, yo no me someto a nadie. Esos cristianos que dicen, yo hago lo que me dé la gana. Yo no me someto a las autoridades, ni políticas, ni municipales, ni ejecutivas. Yo no me someto mucho menos a los policías, ni a la Guardia Nacional, ni al ejército. Yo no me someto al pastor ni siquiera. Esta palabra es dedicada a esos cristianos rebeldes, porque el Señor nos está mandando a someternos unos a otros
¿Para qué? ¿Como un castigo? ¿Porque Dios se le zafó un tornillo y quiere que suframos? No, es para que su nombre sea glorificado y puedan decir y hablar bien de cada uno de nosotros. Te voy a pedir por favor que me acompañes a Hechos capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 28 al 29. Dice la palabra, diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Están hablándole las autoridades de esa época a Pedro, porque estaba hablando de Jesucristo. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y usted me dirá: pero pastor, se está contradiciendo. ¿Cómo que entonces nos sujetemos a las autoridades? Y Pablo está diciendo que es necesario primeramente obedecer a Dios antes que a los hombres. Quiero resaltar esta palabra porque sí hay en algunos momentos, en algunas situaciones donde sí no debemos obedecer a las autoridades. Cuando nos manden a violar primeramente los mandatos de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien te manda a robar, tu jefe te manda a robar, tú no tienes por qué someterte a esa idea, a esa decisión de tu jefe de que tienes que robar, porque estarías violando la ley principal del Señor que dice que no robarás. O de repente que nos digan a nosotros los pastores: mira, tienes que casar un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. Ahí sí yo te diría: no me voy a someter a la autoridad, porque estaría violando el principio divino que el Señor allá en Génesis creó hombre y mujer. Y así, ejemplos como los que les he puesto, es la única manera de que el Señor permitiría que no nos sometamos o sujetemos a nuestras autoridades cuando nos manden a violar sus principios divinos. Así que la palabra de Pedro en esta epístola simplemente está diciendo: honren a todos. Honra a todas las personas que tienes al lado, para que des buen testimonio y puedan glorificar al Señor por tu vida. Y digan: sí, ese hombre es diferente, esa mujer es diferente, ese joven es diferente, esa joven es diferente. Dios nos está entrenando para algo mejor. Dios, con todo esto, mi querido amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, está forjando su carácter en nuestras vidas. Está forjando ese carácter que Él quiere que tengamos. Porque nosotros, como dice también Pedro, nosotros somos peregrinos y extranjeros. Aunque tengamos una nacionalidad, aunque tengamos una cédula, un pasaporte que nos identifica con un país en particular, nosotros somos peregrinos y extranjeros. Nosotros simplemente somos familia eterna, familia de esa Jerusalén espiritual, de ese sitio que está preparando el Señor para cada uno de nosotros, para vivir eternamente con Él. Así que esto simplemente es parte del entrenamiento como cristiano. Esta palabra dura de Pedro, dura porque la escribe en un momento donde el emperador estaba desquiciado, estaba esquizofrénico, estaba loco. De hecho, Nerón se suicida a los 31 años. Imagínate la mente desquiciada que tenía. Y le manda a estas personas que están siendo perseguidas, que fueron hacia Asia Menor porque fueron perseguidas y estaban corriendo por sus vidas y por su familia. Le dice: sométanse. Pedro, totalmente transformado por el Espíritu Santo, un Pedro con el corazón del Señor, un Pedro con el carácter de Cristo, les dice: sométanse unos a otros, honren a todos los que tienen a su lado. Espero que esta palabra te haya bendecido. Espero que puedas poner en práctica esta palabra
y que podamos ejercitarnos en ella. Así que nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta una próxima ocasión. Chao.